que pasos hacia adelante. Cierro este paréntesis. Nosotros desde ATAC siempre hemos dicho, desde que nuestra organización se creó en el año 98, que hay que poner un control ciudadano a los movimientos de capital. Fijaros, en el año 98, cuando se estaban gestando y desarrollando crisis financieras en América Latina, en el sudeste asiático, poco después llegó la de Argentina, nos dábamos cuenta cómo los capitales, cuando se mueven libremente por el mundo, sin ningún tipo de control público ni ciudadano, son muy peligrosos. Son las verdaderas armas de destrucción masiva. Ya sabéis que esas no se han encontrado ni en Irak, ni en Afganistán, quizás tampoco en Irán, pero no queremos ver que eso sí que es realmente el origen de este problema. Y digo que esta tarde, cuando hablábamos con los alumnos y veíamos estos asuntos, uno de ellos preguntaba, pero ¿por qué todavía no se ha puesto coto, no se ha puesto en cuarentena y se ha evitado que los movimientos de capital sigan campando a sus anchas? Pues sí. El otro día Hernández Vigueras, que presentó su libro sobre paraísos fiscales, nos lo decía. En 2008 se produce una quiebra del sistema financiero, los movimientos especulativos bajan algo, su intensidad se reducen, pero en 2011 ya han vuelto a tener el mismo nivel que tenían antes de la crisis. Es decir, cuando hablamos de la famosa prima de riesgo, nos estamos refiriendo a gente muy poderosa, con mucho dinero, con mucha capacidad para hacer daño, que no tiene ningún control ciudadano. Así como lo estamos hablando. De hecho, esta misma mañana se especulaba con que después de estos días en los que había habido un fuerte ataque especulativo contra la deuda española, os voy a explicar sencillamente, a ver si comprendís el mecanismo, porque es muy sencillito, muy fácil de entender y nos permite cabrearnos un poco más, que es lo que se trata también. El mecanismo es el siguiente. Se dice, hay ataques especulativos contra la deuda española y ello hace que suba la prima de riesgo. Recordáis que ayer prácticamente se puso en 450 puntos básicos, es decir, 4,5 puntos más de tipo de interés. El efecto es muy sencillo. Ayer Alemania estaba colocando su deuda pública a 10 años aproximadamente al 1,5% de interés. Es decir, estaba recibiendo préstamos, ¿verdad?, al 1,5%. Por un tipo de interés interesante. España ayer la estaba colocando al 6% de interés. Es decir, 4 veces más. ¿Por qué? Por la siguiente razón. La deuda pública española ya emitida, la que tienen en su poder los especuladores, también los bancos. Ya sabéis que en los últimos tiempos el Banco Central Europeo ha llevado a cabo lo que se llama una política de barra libre. Todos sabemos lo que significa en términos de alcohol, pues transformarlo en términos de dinero. Esa política de barra libre ha consistido que el Banco Central ha dado todo el dinero que querían, hasta 1 billón de euros, a las entidades financieras de Europa al 1% de interés. Entonces ya habéis visto las noticias que, casualidad, las entidades financieras que más han acudido a pedir prestado son las españolas. Ya sabéis que las españolas, no porcentualmente, el peso de la economía española en la Unión Europea no es el 50%, casi el 50% han sido españolas. Bien, esas entidades con dinero fresco y dinero barato, ¿qué han hecho? Han acudido a las subastas de deuda de España, de Italia, de Grecia, Portugal y han comprado deuda de manera abundante. Ya sabéis que la deuda esa se ha colocado al 5, al 6, al 8, al 15, depende del país. Es decir, que tienen un negocio muy seguro, que es conseguir dinero barato y prestarlo muy caro. Entonces, cuando estos últimos días los especuladores han dicho que vamos a atacar a España, a los ciudadanos, en definitiva, han hecho lo siguiente. Vamos a vender masivamente toda la deuda pública que tenemos en nuestro poder. Sabéis que la deuda pública tiene dos mercados. El mercado primario, que es cuando se emite de manera
nueva, es decir, un Estado acude a los mercados y dice voy a colocar tanta deuda, y la deuda pasa de manos del Estado a manos de los que la compran. Ese es el mercado primario. Pero una vez que ya vosotros habéis acudido a ese mercado y tenéis la deuda en vuestro poder, en un momento dado podéis decidir que yo quiero venderla antes de su vencimiento y recuperar, ¿vale? Recuperar el dinero que yo he pagado. Y eso es lo que se llama el mercado secundario. Es como esperamos el mercado de segunda mano, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando al mercado de segunda mano acuden todos los especuladores y dicen vendo deuda de España? Y hacen una venta masiva. Como en todo mercado, cuando hay una oferta muy grande de un producto, el precio cae. Y si cae el precio de la deuda, como la deuda, llegado su vencimiento, ofrece un rendimiento constante, es decir, cuando ese título de deuda que habéis comprado venza, vosotros vais a recuperar la inversión inicial que habéis hecho. ¿Qué le ocurre si la rentabilidad de la deuda se mide por rendimiento partido de precio? Si el rendimiento, que es el numerador, es constante y el precio, que es el denominador, baja, ¿qué le ocurre a la rentabilidad de la deuda? Que sube. Y ayer, cuando la prima de riesgo se disparó, la rentabilidad de la deuda española en los mercados secundarios se situó en el 6%. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú, Estado español, quieres solicitar nuevos préstamos, quieres colocar nueva deuda en el mercado, tienes que ofrecer un tipo de interés superior al 6%. Esto es cómo funcionan hoy día los mercados especulativos de deuda. Jugando a ganar mucho dinero, simplemente fastidiando a los ciudadanos mediante mecanismos especulativos. Y por eso, ayer se produjo esa situación en la que el Estado español, si quiere colocar nueva deuda, si quiere seguir pidiendo prestados, cada vez tiene que pagar mayor interés por ello. Sabéis también que en estos presupuestos generales que acaban de aprobarse, la mayor partida de todas es la que hace referencia al pago de la deuda y del principal, de los intereses de la deuda y del principal. Mayor que los gastos de personal en los presupuestos generales del Estado son los gastos para pagar deuda. Todos y todas sabéis, los que habéis tenido hipoteca o tenéis, que en esos momentos en que el tipo de interés sube y se acerca a doblarse, pues eso es una mala noticia, ¿verdad? Porque las revisiones de hipoteca implican que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para poder seguir pagando las cuotas. Pues imaginaos cuando en el caso de la deuda pública española, de poder colocar deuda al 1,5, al 2, al 3%, eso tiene unos costes financieros, pues tener que colocarla a partir de ahora al 6, al 7, tiene el doble de costes financieros. ¿Qué queremos decir con esto? Que hoy día las reglas del juego que rigen en la Unión Europea, sobre todo las que tienen que ver con el Banco Central Europeo y con el Tratado de Lisboa, favorecen la especulación. Esto hay que decirlo muy claro. El Banco Central Europeo, desde el Tratado de Maastricht, no puede prestar directamente a los Estados. Fijémonos que estrangulamiento nos imponemos a nosotros mismos y lo caro que eso resulta a la sociedad. Reserva Federal de Estados Unidos, Banco de Inglaterra, Banco de China, todos esos bancos centrales que os estoy nombrando, prestan directamente a sus estados. Ojo, y los estados, si quieren, luego no le devuelven, porque para eso es su banco. Pues fijémonos en la Unión Europea qué banco central hemos creado. Un banco central que está trabajando para que los bancos privados cada vez ganen más. Tratado de Maastricht establece: el Banco Central no podrá prestar directamente a los gobiernos. Solo podrán prestarle a los gobiernos los bancos privados o las emisiones de deuda. Y a partir de ese momento, lo más que ha hecho el Banco Central, lo está haciendo en estos momentos, es comprar deuda en el mercado secundario. Es decir, cuando ayer la cosa se puso muy tensa,
Ya sabéis lo que dijo hace apenas 4 días Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, cuando vio que la tensión sobre la prima española no bajaba, y dijo: es que los mercados esperan todavía más reparto. No se cortó el tío un pelo en decirlo, ¿eh? Los mercados esperan más. Y solamente el Banco Central interviene en los mercados secundarios cuando ve que la cosa se pone muy fea, como ha ocurrido esta semana. Pero fijémonos la diferencia entre poder conseguir préstamos, ojo, para lo público, no estamos hablando de ningún tipo de préstamos para iniciativas privadas que podrán ser más o menos deseables, no, para financiar servicios públicos. Debéis de saber que esa política hoy por hoy no la desarrolla el Banco Central Europeo. A pesar de que en noviembre pasado, cuando la prima de riesgo volvió a situaciones como las que estamos ahora, desde el propio Partido Popular y el gobierno socialista de entonces se le exigió y se le pidió que comprase directamente deuda, porque es la manera de evitar que los costes financieros de la deuda puedan llevarse por delante un Estado, en definitiva, que sean intervenidos. Vamos, para ir terminando, a pasar a la otra faceta.